da casi terror ponerse aquí delante de la Iglesia de Dios, en el sentido de que tú ves la responsabilidad que hay, ¿no? Delante de un Dios santo y delante de su Iglesia. Siempre es, te das cuenta de lo débil que eres, lo frágil que eres, pero el Señor, como su palabra nos dice, nos consuela, Él ha querido depositar su gloria en vasos de barro, en vasos débiles, frágiles, como decimos, pero en todo caso su gloria, y así lo hace Él. Así que el consuelo es que uno intenta exponer la palabra de Dios con temor, pero sabe que Dios lo ha determinado así, usarnos. Gloria al Señor por esta iglesia, gloria a Dios porque podemos edificarnos. Y también el consuelo es saber de que su palabra leída es palabra de Dios, es palabra suya, ¿no? Y esa no va a fallar. En todo caso, que el Señor nos ayude, me ayuda a mí también. Ahora estamos en silencio, pero el único que queda hablando soy yo. Pero gloria al Señor. Tenemos la confianza en que Él haga su obra en medio nuestro. Muy bien, hermanos, pues en el día de hoy quiero intentar compartiros algo que en verdad el Señor ha puesto en el corazón de una forma muy fuerte y tiene que ver con un asunto que yo creo que nos preocupa a todos, nos preocupa como iglesias, preocupa a las iglesias en general, pero algo que preocupa a los padres, los que tienen hijos, ¿no? A los que son padres en particular. Porque lamentablemente es algo muy común en nuestros días. La realidad de que muchos adolescentes, cuando llegan a esa edad, abandonan la iglesia. Si habláramos con ellos, nosotros veríamos que una mayoría nos dirían que no tienen recuerdos antiguos de tiempos agradables pasados en familia, ¿no? Tiempos de adoración. Y entonces eso ha causado que ellos se alejaran de la fe. Ellos no han visto en sus casas, no han visto unos padres que realmente amaban, se entregaban y para los que Dios era lo más importante en sus vidas. Entonces muchos padres se preguntan, ¿no? Os preguntáis, los que tenéis hijos, quizá en casa todavía, otros quizá han marchado, ¿cómo es posible esto? Pues es porque los niños en su tiempo no quedaron impresionados por la vida de piedad de sus padres. Aunque no podemos negar que muchos sí que han dado un buen testimonio a sus hijos, sí que los han instruido, pero aún así quizá también se han ido al mundo, ¿no? Como decimos. Pero en ese caso, hermanos, si habéis hecho lo que pensabais, os habéis esforzado delante de Dios, sabéis que la semilla que ellos llevan de la palabra de Dios dará su fruto a su tiempo, si es su voluntad. Entonces, el asunto es que lamentablemente hoy día existe muy poca adoración familiar. ¿Lo habéis pensado? ¿Lo sabíais? En las casas, ¿pensáis que hay tiempos regulares de adoración familiar? Probablemente sí, pero en general la costumbre de reunirse con los hijos en torno a la palabra de Dios, en un ambiente de lectura de la palabra, de oración, pues no es muy habitual. Y no siempre por falta de enseñanza, porque sea un tema que no se ha conocido, ¿no? La verdad que hay muchos que saben de esta responsabilidad suya, de esta verdad, pero no lo hacen, no lo ponen en práctica.
Y en muchos casos el problema mayor es que confían en que la Iglesia supla esa necesidad de los hijos. Y sí, hermanos, es importante estar en una iglesia con doctrina sana, donde haya fiel enseñanza de la palabra de Dios, fiel predicación. Es muy importante, es una gran responsabilidad de los padres, pero no es suficiente en cuanto a lo que estábamos hablando. La escuela dominical es algo extra que proporciona la Iglesia y está bien, es bueno. ¿Vosotros sabéis cuándo nació la escuela dominical para los niños? ¿Alguien sabe? Probablemente no. Bueno, yo me enteré, curiosamente es bueno escuchar, enterarse de la historia, leer la historia. Se ve que nació sobre el año 1780, más o menos, por el ministerio de un hombre llamado Robert Raikes. No sé si lo pronuncio bien. Este hombre estaba preocupado por los niños de los no cristianos. Y bueno, él se dedicó a ellos para enseñarles también a leer, a escribir, apartarlos de una vida desordenada. Pero la iglesia, él estaba en una iglesia, él se dio cuenta de que era un buen método. Era un buen método que servía muy bien para enseñar a los niños dentro de la iglesia, los hijos de cristianos. Entonces, hermanos, la escuela dominical no tiene que ser necesariamente mala, al contrario, es una buena herramienta, como decimos. Pero ¿cuál es el problema? De nuevo, el problema es cuando los padres se apoyan en ello y dejan que la iglesia sustituya la labor a la que ellos están llamados por Dios a hacer. Son ellos, sois vosotros los responsables. Así que la iglesia nunca debe sustituir la labor de los padres. Está muy bien la instrucción el domingo, ¿no? Para todos nosotros, creo que tiene aplicación para todos también. Pero ¿qué del resto de la semana? Un día a la semana no va a dar al niño la instrucción necesaria, así como tampoco nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que quiero hoy es que miremos algunos textos de la Biblia. Por un lado, para ver la base bíblica para lo que estamos diciendo. Y también miraremos un poquito la historia de la Iglesia. Y bueno, ya muchos os habéis dado cuenta que no estamos aquí ante una predicación expositiva. Nosotros amamos la predicación expositiva, de hecho es lo que hacemos, pero también nos gusta de vez en cuando poder traer alguna enseñanza temática, como lo estamos haciendo en el día de hoy, cuando vemos una necesidad que requiere abordarla, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la palabra de Dios, en cuanto a este asunto, la verdad que no tenemos mandamientos directos de lo que es, y es en lo que vamos a centrar, en la idea de lo que es el culto familiar, la adoración familiar. No hay mandamientos explícitos en las Escrituras acerca de ello, pero sí que la Biblia nos enseña claramente que Dios debe ser honrado, adorado diariamente por nuestras familias. Y eso sí, su práctica sí que es evidente en toda la Biblia. Y a través de la historia de la Iglesia fiel, miraremos, hablaremos de los puritanos, ¿no? Aquellos que son unos ejemplos para nosotros de una vida consagrada a Dios a través de la historia. Vamos a ver algunos ejemplos. Así que vamos a empezar considerando algunos textos de la palabra de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a Génesis 18. Génesis capítulo 18. Del 17 al 19.
¿Ya lo tenéis? Bueno, pronto cuando Abraham fue llamado por Dios, Génesis 18, 17 al 19, dice el 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro, me parece que no estoy bien, perdón, estoy en el 17, ahora sí. Bien, el 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos, dice el Señor, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Por lo tanto, aquí tenemos esta realidad. Dios sabía que Abraham iba a hacer esto, instruir a sus hijos. Yo le he mandado para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor. Otra versión dice para que instruya a sus hijos. Qué importante es. Deuteronomio, vamos a ir a otro pasaje en el cual vamos a concentrar un poquito más, porque creo que es el fundamento del culto de adoración familiar. Es donde encontramos el autor, que es Dios, y es donde encontramos también, donde nos es dado el mandamiento. Deuteronomio 6, 4, 9, lo que los judíos llaman la Shema, un mandamiento de Dios del que los judíos hicieron su credo y una oración tradicional, la cual repiten hasta el día de hoy, creo, 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Entonces, Deuteronomio 6, del 4 a 9, ¿qué nos dice? Pues el Señor ordenó al pueblo de Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa, en tu casa, y estando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fijaos qué importante, cuán importante era la palabra de Dios. Dice que amarás al Señor de todo tu corazón, o sea, con todo tu ser. Es amar a Dios en verdad, completamente, de lo más profundo. No en parte, no, sino es un amor con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y esto es el distintivo cristiano también. Por eso es que el Señor dijo en Juan 14 que el que no ama mis mandamientos no puede ser mi discípulo. Ese es el fundamento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si en verdad amas a Dios, tú vas a querer obedecer a Dios. Y si amas a Dios en verdad, tú vas a amar a tus hijos, a tu familia, y vas a querer que ellos también amen al Señor, ¿verdad? Ese es el mandamiento. ¿Cómo sabes si amas a Dios en verdad?
sencillo, por mi relación personal con Dios. ¿Cómo es mi culto personal? Estamos hablando del culto familiar. ¿Cómo es mi culto delante del Señor? Estoy luchando contra el pecado. Estoy luchando contra los deseos de mi carne. Me estoy esforzando en agradarle. Estoy buscando su voluntad para mi vida. Esto nos va a ayudar a saber si estamos amando al Señor. Es de esta manera que vamos a tener también una visión clara de lo que en verdad Dios quiere, de lo que es bueno y lo que es necesario para mí, pero también para mi familia. Y entonces cuando yo tenga esa visión clara porque amo a Dios en verdad, de todo mi ser, de todo mi corazón, es cuando voy a ver la necesidad de que en mi casa se adore a Dios, con mi familia, junto a mis hijos. Quizá, si no hay hijos, con mi esposa, con mi esposo. Quizá con mi suegro, con mis padres, ¿verdad? Cuán importante es la adoración diaria. Estas palabras, dice el versículo 6 también, que yo te las mando hoy. Es el Señor que está hablando aquí. Es el mandamiento. Estarán sobre tu corazón. Por mucho que hablemos a nuestros hijos, por mucho que hablemos a nuestros familiares, a nuestra esposa, si estas palabras no están en verdad en nuestro corazón, pues no van a tener mucho sentido, no van a causar la impresión que puede tocar, que puede causar y que debe causar. Ahora, el texto dice que amar a Dios va unido a lo que sigue también. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, total, en todo tiempo. Otras traducciones dicen que tú las repetirás. La palabra de Dios, lo mejor que hacemos es repetirla. Exponer la palabra de Dios es repetirla. Entonces lo que dice es que la enseñarás diligentemente, con diligencia. No se trata aquí de enseñar moralidad, sino centrarnos, ya que estamos en esta era de gracia, tenemos que concentrarnos en Cristo, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque a veces caemos, ¿no? Eso pasa fácilmente a los padres, que enseñamos mucha moral, esto se hace, esto no se hace, esto está mal, esto está bien, pero nos olvidamos del Evangelio. Por eso siempre, más bien tenemos que, cuando hace el niño algo mal, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, es normal, porque todos lo hacemos, pero Cristo nos limpia de todo pecado. Él nos da la fuerza para... Nuestra naturaleza es así. Entonces se trata de enseñar lo que el Evangelio es. Hermanos, nosotros podemos ver claramente lo que la palabra de Dios nos enseña a los padres. Es responsabilidad. La repetirás a tus hijos. El culto familiar es necesario y es un mandamiento del Señor. ¿Cómo podemos enseñar de manera diligente a los hijos? Pues solo se puede hacer en casa, en el contexto de la familia, porque es ahí donde pasamos más tiempo con ellos, ¿verdad? Durante la semana. Por eso es que es tan necesario tener un culto familiar diario. Y esto no sustituye nuestro culto particular, personal, porque debería incluso ser siempre previo al familiar, ¿no? Nos va a ayudar mucho mejor a poder guiar a nuestra familia al Señor, o en esta adoración al Señor. Entonces la pregunta, quizás nos preguntemos, ¿en verdad es tan necesario que sea diariamente? ¿No será un poco exagerado? Pues no, hermanos, tened en cuenta que diariamente vuestros hijos están siendo bombardeados. Bombardeados en la escuela, bombardeados por diferentes cosas, lo que ven, lo que oyen, bombardeados por la televisión, todo dependiendo mucho lo que tú permitas, la exposición a la que tú les permitas.
el internet, los móviles, etcétera, ¿no? Pues el culto familiar no es una opción, es un mandamiento del Señor. Es necesario diariamente. Hay que hacerlo aunque no quieran, porque tienes que pensar en la eternidad de tus hijos. Spurgeon, para dar un ejemplo, sabéis que era un hombre muy ocupado, que predicaba unas 3 veces a la semana, él escribía, él respondía cientos de cartas, él tenía que preparar sus estudios para sus estudiantes, él tenía que hacer tantas cosas, pero cada día a las 6 de la tarde tenía su culto familiar. Decía que no hay nada más importante en mi familia que el culto familiar. Entonces mira qué importante es enseñar a tus hijos en los caminos del Señor. Por eso no es suficiente con este tiempo especial en familia, porque nos dice también en el versículo 7 que repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, en todo tiempo. Esto va más allá. Es importante el culto familiar, ese rato, ese tiempo de adoración con los tuyos, pero tú tienes que seguir hablando las palabras de Dios en todo tiempo. O sea, esto nos habla de un testimonio vivo, ¿no? Porque del corazón habla la boca y tú no vas a poder parar si en verdad amas a Dios y amas sus mandamientos. Entonces, esto también ilustra mucho, el versículo 8 y 9, nos ilustra muy bien lo cerca que la palabra de Dios ha de estar con nosotros. Dice el 8 y el 9, hablando de sus palabras, que las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo lleno de la palabra de Dios. Ahora, esto no debe ser necesariamente literal. Literal lo hacen, por ejemplo, los judíos. Ellos incluso pusieron, se pone una cajita en la frente, ¿no? Para donde creo que dice que tienen una Biblia o parte de la palabra de Dios, ¿no? Lo hacen en forma literal. Pero la palabra, lo que hay es que enseñarla. No es suficiente con tener la casa llena de pósters o la Biblia abierta, ¿no? Como algunos acostumbran. La palabra de Dios tiene que ser enseñada y modelada, ¿no? Por nuestras vidas. O sea, hermano, ¿te parece esto muy difícil, muy complicado, llegar a tener un tiempo familiar con los tuyos? Bueno, en nuestras propias fuerzas fracasaremos, pero lo que necesitamos es precisamente eso, una comunión fuerte con el Señor, de calidad, porque es nuestra responsabilidad. El mayor ministerio, sueñas con un ministerio en el Señor, tu mayor ministerio es en tu casa, es tu mujer, es tu marido y son tus hijos. Debe ser nuestra prioridad. No que tengan una carrera, no que alcancen a ser un gran deportista, un músico o lo que sea. Cuánto esfuerzo ponemos por esas cosas, ¿verdad? Y aunque esas cosas no son malas, al contrario, debemos esperar en Dios para que las conceda, si es su voluntad, claro. Pero muchos padres planifican muy bien el futuro de sus hijos, ¿no? Pero no planifican para enseñar a sus hijos de una forma regular. Por lo tanto, están descuidando la vida espiritual de sus hijos. En fin, hermanos, vamos a mirar un texto en la Biblia, en un salmo, donde vamos a ver qué ocurre cuando el mandamiento de Dios no se obedece, cuando se olvida. En el Salmo 78 tenemos un ejemplo de lo que ocurre cuando se descuida o desobedece los mandamientos del Señor.
En especial estos mandamientos de aquí. Salmo 78. Así que acabaremos de ver unos textos. Leo. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan, ese es el propósito, hermanos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Versículo 8, no sea como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Tremendo lo que puede ocurrir cuando descuidamos el mandamiento del Señor, nuestra responsabilidad, nuestro llamado a reproducirnos en un sentido, ¿no? Hablar, instruir con la palabra a nuestros hijos, serle testigos, advertirles del mal, del pecado, de las consecuencias del pecado, ¿no? Y de este mundo. Bueno, tenemos otros versículos, otros pasajes. En Abraham, si os acordáis la historia de Abraham e Isaac. Isaac, cuando iba a ser sacrificado, subiendo, ¿os acordáis que decía, Padre, ¿dónde está? Tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Os acordáis? Claro, es que Isaac sabía muy bien cuáles eran los elementos de la adoración a Dios. Estaba bien instruido. En Efesios 6:4, en el Nuevo Testamento, vemos lo que el apóstol Pablo dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, en su contexto, pero aquí tenemos de nuevo, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Los hijos deben ser disciplinados, amonestados, por amor a sus almas, por su bien, para que conozcan al Señor, para que amen al Señor. Hermanos, es una responsabilidad directa. Hay que ser intencional. Estas cosas no ocurren de manera involuntaria o incidental, por lo menos únicamente. Es verdad que de nuevo, ¿no? Nuestro testimonio, a veces involuntario, pues tiene su efecto, ¿no? Y a veces puede hablar incluso más elocuentemente que nuestras propias palabras. Pero una cosa no quita la otra. Pero el culto de adoración familiar debe ser dirigido regularmente, esa es otra cosa, por el cabeza de familia. Esa es la responsabilidad de los padres, en primer lugar. Se darán casos en que el padre, por la razón que sea, porque no se ha convertido, pues no podrá hacerlo correctamente, tendrá que hacerlo la madre. Es la responsabilidad de la madre. ¿Os acordáis de lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo? Tú desde pequeñito has aprendido las Escrituras,
porque tu madre y tu abuela, ¿no? Creo que te lo han enseñado, ¿no? Pero si está el padre, y si el padre es cristiano, el padre es el responsable. Él es el que tiene que determinar y ponerse las pilas y ver que es responsable para esta labor diaria, reunir a la familia para tener un tiempo de comunión con el Señor, un tiempo precioso, tan valioso, por corto que sea. Hermanos, la adoración familiar es una buena y antigua costumbre, no es algo nuevo. Y lo que vamos a ver ahora es una antigua costumbre de los santos de la historia, como lo fue para el pueblo de Dios a través, lo hemos visto, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sí que vamos a ver un poquito de historia ahora. Vamos a pensar en los reformadores, en los puritanos, en todos aquellos cristianos a través de la historia que se tomaron en serio la palabra de Dios. Se lo tomaron en serio porque vieron que era vida y era la verdad. Las primeras generaciones de cristianos adoraban constantemente a Dios en su entorno familiar. Hay registros, dice alguien que se dedicó, un autor de una gran obra que recopilaba un poquito así en cuanto a este tema, ¿no? Un tal Lyman Coleman. Él vio, ¿no?, que habían registros de la adoración familiar inmediatamente posteriores a los tiempos del Nuevo Testamento. Y dice, cito, temprano en la mañana la familia se reunía, leían una porción de las Escrituras seguidas de un himno y de una oración. Se le daba gracias a Dios por el descanso tenido en la noche, a la vez que se imploraba que por su gracia se le defendiera en medio de los peligros y las tentaciones del día, para hacerlos fieles en todos sus deberes y permitirles caminar diligentemente en la vocación cristiana. Esto es lo que hacían. Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, siglo IV más o menos, era uno de los grandes predicadores de la historia de la Iglesia. Él pidió encarecidamente que cada casa fuera una iglesia y cada cabeza de familia un pastor espiritual, recordándole que debería rendir cuentas incluso por sus propios hijos. Llegó la época del oscurantismo jerárquico católico, en la Edad Media y en otras épocas, donde el acceso de la Biblia que hoy tenemos, con todas las traducciones buenas que queramos, con la libertad que tenemos para leerla hoy día, el acceso a la Biblia se hizo cada vez más infrecuente y costoso. Hubo un momento, un tiempo, la historia que no podías acceder a la palabra de Dios. Y por lo tanto, claro, el culto familiar desapareció. Cuando la palabra desaparece, desaparecen los buenos consejos de Dios, desaparece la bendición del Señor, en ese sentido. Pero llegó la Reforma y la Biblia volvió a entrar en cada hogar. Y también lo hizo el culto familiar. En el tiempo ese de Lutero, ¿no?, el gran reformador, ¿no?, con él y con su ministerio y toda aquella revolución, avivamiento, aquella vuelta a la palabra de Dios tan gloriosa. Dice que aquella tendencia donde la Biblia no era accesible, donde la gente andaba perdida, dio un giro de vuelta a la recuperación del culto familiar. ¡Qué alegría! John Knox, un predicador tremendo,
de quien la reina de Escocia decía que temía más a las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos de Europa juntos. Aquel era un hombre tremendo. Hermanos, qué bueno es leer la historia de la Iglesia. Muy recomendable. ¿Qué dijo John Knox acerca del culto familiar? Algo parecido. Hermanos, ustedes han sido ordenados por Dios. ¿Quiénes? Todos, los padres. Han sido ordenados por Dios para gobernar sus familias en el temor de Dios verdadero y de acuerdo a la palabra de Dios. Por tanto, deben hacerlas partícipes de la lectura, exhortando y haciendo oraciones comunes. Esta práctica debería llevarse a cabo en casa al menos una vez al día. Vamos a hacer caso de los consejos, hermanos, de los que tuvieron tanta sabiduría. Mira hasta qué punto llegó esto, que hemos estado estudiando hace poco en el curso de discipulado las confesiones. ¿Qué creemos en la Iglesia? Es algo tan beneficioso tener una confesión. Y pues nosotros nos sujetamos bastante a estos documentos, como la Confesión de Westminster y especialmente la Confesión de Londres de 1689, que fue una segunda confesión de Westminster. Lo tenemos resumido ahí, toda la Biblia, todas las verdades bíblicas. Dice que estos documentos, por supuesto, ya lo estamos diciendo, son aún observados, seguidos por miles de iglesias en todo el mundo. La práctica de la adoración familiar se prescribe explícitamente. Aquí sí. La importancia de los credos. A veces sintetiza las verdades de la Biblia, aunque no estén muy claras, y nos las aclaran, ¿verdad? Y dice así, en un párrafo dice, Dios ha de ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad, como dijo Jesús en Juan 4. Tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo. Y más tarde se añadió un documento complementario para el asunto del culto familiar, que no era solamente una sugerencia para los hombres devotos de la Iglesia. Cuidado, esto no es solamente para los espirituales, esto es para todos, es mandamiento para todos. A tal punto que se exigía a los ancianos de la Iglesia, escucha esto, se exigía a los ancianos de la Iglesia que se aseguraran de que los cabezas de los hogares cumplieran su responsabilidad dada por Dios en el culto familiar. Nosotros presentamos a los bebés, le he dado una voz aquí que no tocaba, ese es un comentario mío, aparte. Hermanos, nosotros presentamos los bebés de la Iglesia, ¿verdad? Delante de la Iglesia los padres vienen, oramos por ellos y oramos para que el Señor los guarde a la criatura y oramos por los padres para que ellos eduquen a sus hijos, instruyan en los caminos del Señor. Y esto se hace delante de la Iglesia porque es responsabilidad de la Iglesia también ver qué se está haciendo, porque va a ser la manera de cuidar las familias. Continúa diciendo, si fallaban en ello, si fallaban en su responsabilidad de instrucción hacia sus hijos, debían ser amonestados y para cualquier esposo o padre que persistiera en descuidar su responsabilidad espiritual, para con su familia, el directorio daba estas instrucciones. Todavía hay más. Debe ser reprobado grave y tristemente por los ancianos, después de dicha reprensión, si se descubre que todavía descuida el culto familiar. Que sea por su culto, o sea, se descuida porque es por su obstinación, que sea por su obstinación, en tal ofensa,
suspendido y excluido de la cena del Señor, como justamente estimado indigno de participar. Sí, hermanos, tan grave es esto. Y esto sería hasta que la persona, el responsable, el padre, si es el caso, hasta que se arrepienta, hasta que recapacite y vea que debe ejercer esa responsabilidad familiar. ¿Os parece esto muy duro y muy exagerado? Probablemente, hermanos, es que estamos muy acostumbrados a ser lo que hemos aprendido. Por eso necesitamos profundizar en lo que es la fe cristiana, en verdad. Bueno, gloria al Señor, nos está ayudando a hacerlo. Sigamos. En todas las iglesias de Europa, ellos entendieron que el culto familiar era tan esencial para la salud espiritual de sus familias y tan indispensables para las almas de sus hijos, que cualquier hombre que se atreviera a abandonar espiritualmente a su familia de esta manera, para ellos no tener culto de adoración familiar en casa, instrucción a sus hijos, lo que estaba haciendo, es abandonar espiritualmente a su familia. Debería recibir la disciplina de parte de la Iglesia. En fin, hermanos, algunas breves, escogidas reseñas. Bueno, en la actualidad John Piper dice algo parecido, ¿no? Al respecto, dice: el imperativo del compromiso fundamental de un hombre es el culto, con el culto familiar, perdonad. Tienes que decidir cuán importante crees que son estos momentos familiares. Se puede lograr con los más pequeños, con los adolescentes, con los padres. Dice, puede que tengas que trabajar en ello, pero se puede llegar a hacer. Hermanos, tenemos que determinar cuán importante es. ¿Cuándo empezar? Hoy. Se cuenta de una madre que se acercó al pastor de su iglesia con su niña de 8 años. Pastor, ¿cuándo puedo empezar mi culto familiar? Dice, hermana, llevas 8 años de retraso. Desde pequeñitos hay que educarlos ya en el Señor. Qué error, ¿no? Cuando decimos, bueno, es que es muy pequeño mi hijo, ¿no? Ya crecerá, ya entenderá. No, hermanos, hay que enseñarles desde pequeñitos. Realmente no es tan difícil. No se trata tampoco ni siquiera de estar muy capacitado para hablar la palabra. Es tan simple como abrir la Biblia, leer, versículo por versículo, capítulo por capítulo, orar sobre esa lectura, aplicarla y tener un tiempo de cántico. Tiene su importancia también, la adoración de esa manera al Señor. Es simple, no tiene que ser media hora, pudieran ser 10 minutos. 10 minutos cada día. ¿Mucho? Bueno, creo que buscamos el tiempo para otras cosas. No estamos hablando de los hijos solamente, ¿eh? Estamos hablando de otros contextos donde no están los hijos. Esto aplica a todo. Entonces, ¿cuáles son los elementos del culto familiar? Bueno, todo esto, ¿no? Orar, cantar, estas tres, simplemente. Leer la Biblia. Algunos elementos se pueden ir añadiendo, ¿no? Catequizar, lecturas de libros juntos, memorizar las escrituras, hay tantas cosas, ¿no? También hay unas pautas que hay que recordar, pues hay que ser breve, no hay que pasar mucho rato. Lo importante es la regularidad, eso sí, hay que planificar, hay que ser flexible también. Tienes que saber cuándo realmente puedes reunirte con tu familia o cuándo puedes reunirla, ¿no? Etcétera, etcétera.
Hermanos, tenemos que aceptar el hecho de que en este mundo pecaminoso los desafíos de la adoración familiar surgen regularmente en cada hogar. Cuando te quieres poner a hacer esto, parece que encontramos pegas por todos los sitios. Y es porque las bendiciones del culto familiar, ¿tú sabes las bendiciones que tiene un culto familiar? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Lo has probado? Pues imagínatelo. Si tienes tú un culto particular, personal con Dios, si has experimentado algún tipo de bendición, pues aplícalo a tu familia. Las bendiciones del culto familiar son tan peligrosas para los propósitos de Satanás, el que vino a destruir, robar y matar, que él no va a permitir que se celebren sin oposición. Va a haber oposición. Estamos en una guerra espiritual. No lo olvidemos. Sin embargo, debemos apoyarnos en esta verdad fundamental. Dios merece que nuestras familias lo adoren diariamente. Esto de base. Mucho más. Con nuestros hijos, familiares, si es que no lo estás haciendo. ¿Cuándo empezar? Pues hay que empezar cuanto antes, hermanos. Los beneficios que tendrás merecen el esfuerzo. Finalmente te dejo con unas preguntas extraídas de un libro que habla acerca del culto familiar, escrito por Donald Whitney. No sé si algunos recordáis, hemos hecho algunos estudios. Por ejemplo, las disciplinas espirituales. Tiene un libro también, Cómo orar sobre la Biblia. Es un hombre que tiene un ministerio de la palabra muy fuerte, muy bueno, pero siempre es muy práctico, para no perdernos en las teorías. Y he cogido unas preguntas que él hace, él sugiere. Cito, enumero, o voy diciendo cada una. Primera, ¿hay mejor manera que el culto familiar para compartir el Evangelio a tus hijos? A lo mejor no solamente a tus hijos, a lo mejor ahí está tu marido, a lo mejor está tu esposa, tu abuelo, tu padre, el abuelo de los niños, en todo caso. ¿Hay mejor manera que el culto familiar de proporcionar un momento regularmente para que tus hijos aprendan de ti las cosas de Dios? ¿Hay mejor manera que el culto familiar que brindarle a tus hijos una oportunidad continua de preguntarle acerca de Dios en un contexto cómodo? Claro, está en su casa. ¿Hay una mejor manera de culto que el culto familiar de transmitir tus creencias a tus hijos? No sé si vas respondiendo, ¿eh? ¿Hay mejor manera que el culto familiar de que tus hijos vean el ejemplo espiritual positivo y continuo de los padres en la vida real? ¿Hay mejor manera que el culto familiar de proporcionar a tus hijos ejemplos viables y replicables, o sea, que puedan imitar, en cuanto a cómo tener un hogar cristiano que les sea de utilidad cuando ellos inicien un hogar, su propio hogar? ¿Hay mejor manera de reunir a tu familia diariamente para que no esté cada uno con el móvil, con internet, sus cosas? Estamos viviendo un tiempo muy individualista. Entonces pregunto, hermanos, ¿no es esto lo que quieres lograr? ¿Valdrá la pena hacer el mayor esfuerzo por lo que más amas a tus hijos y a tu familia? De nuevo, tal vez algunos de vosotros tenéis los hijos fuera de casa, no están en la fe, pero si recibieron el testimonio
si recibieron la instrucción del Señor y tú se la diste lo mejor que entendiste, descansa en el Señor, confía que Él hará en su voluntad. Si has descuidado tu responsabilidad, pues tal vez por ignorancia, o no apreciabas la importancia de esto, también puede que te sientas culpable por el tiempo perdido. Dios quiera que te sientas culpable, hermanos. Es una tristeza según Dios. Pero deja tu culpa a los pies de la cruz, produciendo esos frutos de arrepentimiento. O sea, fruto de arrepentimiento, ¿qué es? Que te determinas a empezar tu culto familiar en tu casa. Es tu responsabilidad. Sí, hermanos, todo coopera para bien, como el Señor dice, ¿no? Muchas veces los años han pasado, se ha perdido mucho, pero Dios siempre tiene un propósito, Dios siempre repara, Dios siempre restaura las cosas. Todas las cosas cooperan para bien. Todavía Dios puede convertir los próximos años en años muy productivos de gozo, de plenitud, de ver milagros por los cuales estás orando, por tu familia especialmente. Así que podemos ir a Dios y pedirle en su gracia que nos dé la fuerza y la pasión para hacer lo que no hicimos. Deja la culpa en la cruz, porque la culpa ata. Dios nos ha hecho libres, nos ha libertado. Bueno, quizás tengas culpa porque tú has pecado y no te has arrepentido todavía. O quizá también sientas culpabilidad porque Satanás es el acusador, pero Cristo nos libera de la culpa. Nosotros, hermanos, podemos ir a la cruz sabiendo que Dios es amplio para perdonar, pedirle a Dios perdón sabiendo que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Así que bendita la familia, finalmente, en la que las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo se declaran en casa día a día, de generación a generación, como dice la palabra. Hagamos nuestras palabras las que dijo Josué en su libro 24:15. Escogeos hoy, hermanos, hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Queremos rogarte, Señor, que estas cosas que hemos estado meditando hoy puedan hacerse realidad en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ponerlas por obra, Señor. En primer lugar, porque tú eres digno. En segundo lugar, porque es tu consejo para que podamos vivir una vida de gozo, de libertad, de plenitud y poderte conocer mejor, Señor, gozarnos en tu presencia, Señor, y finalmente que nuestro deseo es que seas tú quien recibas toda la gloria, nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén.